Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. Estamos contentísimos de recibir una visita súper especial. Es un personaje que ha sido invitado por el Consulado Mexicano para venir a presentar aquí a Chicago el Diccionario del Español de México. Se trata de Francisco Segovia. Él es investigador del Colegio de México, que está en la Ciudad de México. Y bueno, él es poeta, traductor y lexicógrafo, pero el día de hoy lo hemos invitado en su calidad de lexicógrafo, que son justamente los especialistas que se dedican a hacer los diccionarios. Entonces, pues muy bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y pues la primera pregunta, la más obvia y la más importante es, ¿qué es el Diccionario del Español de México? Es un diccionario no de mexicanismos, no es un diccionario que solo contenga las palabras típicas y exclusivas de México, sino que contiene todo el vocabulario que usamos los mexicanos, incluidas las palabras que compartimos con los demás hablantes de España o Latinoamérica. O sea, es un diccionario en forma. Es un diccionario escolar. No, hay una versión escolar, pero hay una versión completa que es más grande. Incluye todas las palabras, sí incluye desde luego los mexicanismos, está tlapalería y está cacle y están esas palabras, pero también están las palabras que compartimos con los demás como cabeza, mano, pie, etcétera. De modo que es un diccionario de español integral, no diferencial como son los diccionarios de localismos, de regionalismos, de mexicanismos, del estado de Chihuahua o de lo que sea. O sea, es la opción que tendría cualquier hispanohablante de recurrir a un diccionario y ver qué significa una palabra. Ahí está el Diccionario del Español de México. Cualquier hispanohablante lo puede consultar, pero en efecto refleja el español que se habla en México. Es decir, cualquier hispanohablante puede consultarlo, digamos, si lo que le interesa es entender una palabra que se usa en el español de México o cualquier otra palabra que esté, digamos, pero es que las palabras que usamos los mexicanos no siempre coinciden con las palabras que usan los españoles. Es decir, hay palabras que usan los españoles que no van a encontrar. ¿Me explico? O sea, sí, por supuesto que te explicas, pero a ajá. lo que voy es, si un hispanohablante, vamos a poner un colombiano, consulta normalmente el diccionario de la Real Academia Española o consulta el diccionario del Español de México, pues se va a encontrar más o menos con la misma realidad. Ninguno de los dos son como se habla en Colombia, pero los dos le sirven de referencia, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces a un colombiano le tendría que dar igual en un momento dado, a menos que haya un diccionario de colombianismo. Bueno, yo puedo recomendar más el nuestro. Pues las definiciones son un poco distintas que las definiciones de la academia. No copiamos al de la academia, que ha sido la tradición en la lexicografía. Tratamos de hacer definiciones nuevas, casi siempre. Siempre se parecen porque el significado de la palabra se parece cuando son en común, pero tratamos de hacer definiciones nuevas y tenemos una cosa que el diccionario de la academia no tiene, que son ejemplos de uso. Eso me parece importantísimo, porque efectivamente como que hay esta tradición de ir copiando al diccionario anterior y al anterior y nada más ir agregando lo nuevo, sí. Y ya no nos damos la oportunidad de ver que quizás esas palabras que se definieron hace 100 años, pues designan más o menos lo mismo, pero ya a lo mejor no es exactamente la misma realidad y quizá no es la misma realidad en España que en México, aunque sea más o menos el mismo referente, pero pudiera haber matices, ¿verdad? Diferentes formas de expresar lo que significa una palabra. Hay mexicanismos que son palabras que vienen de lenguas indígenas, como el náhuatl, como tlapalería, que acabo de decir, o cacle, pero hay también mexicanismos que son mexicanismos del sentido. No, la palabra existe en el español general, pero tiene otra acepción en México. Por ejemplo, nosotros decimos banco a lo que los españoles llaman banca y viceversa. Ellos llaman banca a lo que nosotros llamamos banco, ¿no? Okay. Y eso sí son diferencias de sentido en una palabra que existe y que es casi la misma, pero no es la misma. O sea, en México una pareja de novios va al parque y se sienta en una banca.
No en un banco. No en un banco. Claro. Mientras que en España sería al revés. Ok. ¿No? Bueno, esto es importantísimo. Yo recuerdo esta frustración de haber recurrido en algunos momentos de mi vida al diccionario de la Real Academia Española y haber encontrado definiciones que efectivamente no eran exactamente lo que yo entendía por esa palabra. Y ahora que soy profesora de español también y les pido a mis estudiantes que busquen en el diccionario alguna palabra, no en un diccionario bilingüe, sino en un diccionario español, los que ya hablan nivel intermedio de español, vale la pena que usen estos diccionarios. Y entonces me reportan significados pues que no son lo que yo como mexicana esperaría. Claro. Y entonces, pues si yo enseño español de México, pues no me gusta que mis estudiantes me vengan a decir definiciones del español de España, que finalmente no es el español que más se utiliza en este continente, ¿cierto? Cierto. Y el español el español básico, digamos, el que es el corazón del diccionario de la academia, ni siquiera es el español general de España, es el español madrileño, ¿no? Y de cierta zona, casi lo podríamos decir, son las 3 cuadras que rodean a la academia. Porque en España misma se hablan distintos españoles, como en todos lados, ¿no? O sea, en México se hablan distintos españoles, hay distintas regiones, no es lo mismo un norteño que alguien de Yucatán, ¿no? Sí, sin duda. A nosotros en América nos gusta decir a veces, cuando nos queremos poner muy elegantes, decimos que hablamos castellano. Pero el otro día yo hablaba con una española y le dije, bueno, ¿tú hablas castellano? No, qué barbaridad, yo soy andaluza. Qué barbaridad, o sea, ¿cómo le vas a decir a una andaluza que habla castellano? O sea, castellano es lo que se habla. Entonces, quizás esos son diccionarios más del castellano. Es lo que estás describiendo, ¿no? Sí. Pues qué importante saber que hay toda una investigación en torno a poder generar un diccionario de esta naturaleza. Y me gustaría que explicaras un poco más lo que acabas de decir de que está basado en el uso. O sea, ¿que los otros diccionarios no están basados en el uso de la lengua? Bueno, digamos que históricamente los diccionarios se han hecho juntando a un grupo de notables, escritores o historiadores o gente culta, que no solo hacen las definiciones, sino que eligen las palabras que se van a definir. Y eso puede quedarse muy lejos del uso real de la lengua. Nosotros lo que hicimos fue documentar, es decir, agarramos durante un periodo que va de 1921, el fin de la Revolución y la fundación de la XCW, de 1921 al momento en que se recogió la primera muestra, que fueron 1974. Ahí reunimos documentos publicados en esa época y grabaciones hechas en la radio. No, grabaciones hechas especialmente para el Atlas Lingüístico de México. Por todo México se hicieron grabaciones de lengua hablada. Y entonces todo eso lo metimos en una computadora. O sea, tenían un cuestionario y iban con la gente y le preguntaban cosas. Los del Atlas, pero nosotros tenemos la grabación completa. De modo que podemos documentar lengua hablada en todo el territorio natural, no solo preguntas y respuestas, sino conversaciones. Okay. ¿No? Entonces, todo eso lo metimos en una computadora que nos contaba cuántas veces se había dicho aguacate, cuántas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces sabemos cuál es el vocabulario más frecuente, cuál es el menos frecuente, y comenzamos a publicar los diccionarios registrando. La primera edición del diccionario fue el vocabulario más frecuente, y hemos ido extendiéndonos como te echas una piedra al agua, se van agrandando las ondas, ¿no? El círculo. Así hemos ido agrandando el diccionario. Pero entonces este centro es las palabras de mayor frecuencia. Entonces ustedes dijeron, ¿por qué 800? Eran las que tenían más de 100 usos, por decir, o 100 apariciones. No, hay una definición de qué es un vocabulario fundamental, y es si tú grabas a alguien y ves todas las palabras que tiene, bueno, grabas a muchos y dices, cuando llegas al 75% de las palabras que usaron, ¿cuántas palabras usaron? Digamos que si tú tienes una muestra de 1000, la palabra 1000 es el 100%. Cuando llegas al 75, ¿cuántas palabras usaron? Normalmente en español mexicano son alrededor de 800. O sea, ¿eso quiere decir que un mexicano promedio tiene en su acervo 800 palabras? En su acervo activo, ¿no? O sea, de uso, exactamente. De uso, la mayor parte del tiempo. Aunque conozca muchas más palabras, sí, pero usa... Se llama vocabulario pasivo. Más o menos 800, sí. Okay. Aunque nuestro diccionario incluyó más porque
porque necesitas, para leer ese diccionario, necesitas unas palabras que no forman parte de esas 800. Por ejemplo, la palabra adjetivo no está entre las 800 más frecuentes, pero un diccionario tiene que definir qué es un adjetivo. O sea, ustedes pues agregaron las que no pueden faltar, aunque no sean muy frecuentes. Exacto, entonces llegamos como a 1200. Las que se necesitan también para entender al diccionario mismo. Exacto. Para poder leerlo, ¿cierto? Exacto. Muy interesante. Y entonces empezaron con 800 y ahorita que vinieron ustedes a presentar esta segunda edición. La segunda edición electrónica, porque no la hemos impreso en papel. Electrónica, ok. Entonces todos los que nos escuchan pueden entrar y ver esta segunda edición. Claro. ¿A dónde tienen que entrar? Se puede consultar libremente por internet en dem.colmex.mx. Ok, entonces es dem.colmex, que se escribe COLMEX. MX de México. Entonces ahí aparece la página del diccionario, pueden consultar el diccionario, hacer búsquedas que llegan muy lejos, puedes hacer una búsqueda muy especializada, y pronto vamos a tener una app para que descargues en tu teléfono, claro, y puedas consultar el diccionario. No pueden salir sin ella. Todo el tiempo nos estamos preguntando si esa palabra existe, no existe, si se usa, no se usa, más en un contexto como el estadounidense. O sea, aquí se habla mucho el español, pero yo no he visto un lugar donde la gente tenga más dudas sobre su español. Curiosamente, en nuestras medidas de quienes nos leen, quienes nos consultan por internet, claro, el primer lugar es México, pero el segundo lugar es Estados Unidos. Y el tercer lugar, uno pensaría otro país latinoamericano, no es, bueno, sí, es Brasil, okay, el tercer lugar, y luego ya empiezan otros países latinoamericanos e Italia. Ah, interesante. Curioso, sí. Sí, bueno, los países donde quizá existen más estudiantes de español como segunda lengua. Tendría que estar sí. China ahí. No, China no aparece entre los primeros lugares. Bueno, vamos a ir a la UNAM de China a presentar Italia, el diccionario del español. Italia, ¿por qué? No sé, sí. Son cosas que pasan. Bueno, a veces quizá hay un rechazo hacia el español de España o una curiosidad por alguna razón por el español, sí. Un español distinto, ¿no? Que es el de América. Bueno, pues ha sido muy interesante este primer acercamiento al diccionario del español de México, del Colmex. Muchas gracias, Francisco Segovia, por este primer acercamiento. Y vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguiremos hablando sobre otros temas relacionados con la importancia de este diccionario. Entonces, te invito a que hagamos una pausa. Gracias. SPR, su estación para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado y mucho más. Bien, pues seguimos conversando con Francisco Segovia. Él es investigador del Colegio de México y mucho de su trabajo se ha enfocado a construir este diccionario del español de México del que estamos hablando el día de hoy. En la primera parte ya nos explicó qué es este diccionario, cómo se construyó, y fue muy interesante saber que no es una copia de diccionarios anteriores, sino un diccionario que surge de investigar cómo hablan realmente los mexicanos, cómo han hablado en las últimas décadas, y dar estas muestras de el mexicano en acción, hablando, pues esto es lo que se dice, esto es lo que va al diccionario, digamos que sin censura, quiero pensar. No es un diccionario normativo. Sí es un diccionario que privilegia un poco la lengua más alta, porque mientras más alto el nivel de la lengua, más se comparte. Mientras menos alta, más regional o más caló o más... Pero y teníamos, digamos, desde el principio una cierta tendencia a que fuera un diccionario útil en la educación, ¿no? Ok, entonces no iban a incluir groserías y cosas así. No, por supuesto que las incluimos, pero digamos que en nuestro estudio está un poco mejor representada el habla culta que el habla popular, okay. Pero sí tiene habla popular. Esto me recuerda que se nos quedó en la primera parte una pregunta sin contestar. Dijiste que empezaron con 800 palabras, las de mayor frecuencia. ¿Cuántas palabras tiene
ahora esta nueva versión del Diccionario del Español de México? Esta nueva versión tiene 35,000 más o menos. Ha crecido. Sí, ha crecido bastante, ha crecido poco a poco, pero ha crecido bastante. La edición 22 del Diccionario de la Academia tenía como 77,000. Parecen muchas en comparación, pero hay que tomar en cuenta que el Diccionario de la Academia no solo incluye palabras que ya no debería incluir porque estaban viejas, ¿no? Están anticuadas. Cadáveres de palabras, decía un lingüista por ahí. Sino que incluye en teoría incluye el español de todas las regiones hispanoparlantes, no solo España ni México, sino Colombia y Venezuela y Guatemala. Sí, aunque yo he visto algunas entradas de los diccionarios de la Real Academia que dicen en México significa esto, y yo le digo, no. Sí, eso muestra que las academias correspondientes no han sido históricamente no han sido muy exactas, ¿no? Bueno, y a lo mejor no es su chamba. O sea, ellos están en España, hacen su trabajo. No, las academias correspondientes están en cada país. Ok, entonces ¿no? la Academia Mexicana de la Lengua no está haciendo bien su chamba. Exacto, Okay. por lo menos no la hizo durante mucho tiempo. Ok, no, pero qué interesante saber realmente que el Colegio de México abraza esta iniciativa de estar documentando el español usual, útil. Yo quiero detenerme en este concepto de el uso de la lengua, o sea, que un diccionario venga del español que realmente hablamos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos este contexto de una zona muy bilingüe como es Chicago, se habla mucho inglés y mucho español, pero si estas personas que viven aquí, que conviven con mexicanos, van y toman clases de español, vamos a pensar en el Instituto Cervantes, pues de pronto les enseñan un español que no es exactamente el que se habla en Chicago, porque tiene un componente fuertemente mexicano, y ellos enseñan pues el español de España, que es el que conocen, lógicamente, ¿no? Entonces nosotros cuando anunciamos nuestros cursos de español aquí de la UNAM Chicago, les decimos que nosotros les enseñamos el español que les va a servir para comunicarse con la gente que está en Chicago. En ese sentido, un español le estamos llamando más útil que el otro español, que si van a España, por supuesto que les va a servir, pero si se van a quedar a vivir en Chicago y a convivir con los millones de mexicanos que viven aquí, pues y casi siempre el deseo es la inmediatez, es decir, yo quiero entender lo que los mexicanos que trabajan en mi oficina están diciendo. Y a veces van a utilizar un lenguaje culto, como dijiste, pero a veces van a utilizar un lenguaje más ¿cómo le podemos decir? Más popular, y ellos quieren conocer ese lenguaje porque son las personas con las que se van a comunicar. No se van a comunicar con Octavio Paz, cosa que está maravilloso porque también leemos Octavio Paz aquí y lo disfrutamos muchísimo, pero la gente quiere tener las dos cosas. Claro, es que si tú aprendes español de España, tortilla significa una cosa muy, muy distinta, ¿no? Por ejemplo. Que la tortilla mexicana, que tortilla en México. ¿no? Claro, o torta. Comenzando por ahí. O torta, o pastel, o sí. qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos dirías tú qué importancia nos dirías tú que tendría que la comunidad chicaguense conozca este recurso, esta herramienta del Diccionario del Español de México en esta zona del mundo? Bueno, tú lo acabas de decir, o sea, el español que se habla aquí es un español de México, no es el español de España ni es el español de Argentina, es mayoritariamente, inmensamente mayor, ¿no? La inmensa mayoría habla el español de México, ¿no? Bueno, el lema de esta radio, de Spanish Public Radio, es hablando la lengua de la inmensa minoría. Okay. Porque aquí somos considerados minoría, bueno, claro. Pero pues es la inmensa minoría, ¿no? Claro, pero hay que considerar que de cualquier manera el español es la segunda lengua que se habla en el mundo. Solo y no porque haya tantos millones de españoles hablándolas por todo el mundo. Exactamente, o sea, la mayor cantidad de hablantes de español está en México. Y después en Estados Unidos. Si juntamos los mexicanos de México y luego los mexicanos que están en Estados Unidos, ya vamos rascándole a los 200 millones. Sí. ¿No? Sí. Cuando en España pues habrá un aproximado de 40 millones que lo están hablando. Sí, entonces digamos que es desproporcionado el valor que tiene el diccionario de la Academia, porque históricamente lo ha tenido, no ha habido otros diccionarios. Ahora empiezan a salir, hay uno
hay un diccionario muy parecido al nuestro, digamos, el nuestro ha influido en otros países latinoamericanos y ya ha aparecido, por ejemplo, el diccionario integral del español de Argentina. Y ese es muy parecido al nuestro, ¿no? Muy bien. Pero incluso hemos tenido influencia en diccionarios regionales de México. Por ejemplo, estuvo muy cerca de nosotros el Everardo que hizo es que acaba de morir, él no lo vio publicado. Qué pena. Un diccionario del español de Sinaloa. Ok. ¿No? Ese sí es regional. Muy bien, ¿no? muy bien. Pero estamos tratando de que prenda y de que cada estado esté mejor representado, porque como está hecho desde el centro, no hemos podido evitar un cierto sesgo al español del centro de México, sí. ¿no? Y ha habido muy buenos diccionarios mexicanos, el de mexicanismos, por ejemplo, pero refleja sobre todo Tabasco, ¿no? ¿Sí? ¿El diccionario de mexicanismos es muy tabasqueño? Está hecho por un tabasqueño, okay. ¿no? Lo representa todo, pero lo mejor de ese es Tabasco. Muy ¿no? bien. Generalmente están allá y no hemos tenido otros diccionarios regionales que valgan la pena o que nosotros les tengamos confianza. Hay un diccionario rural muy bueno, pero en fin, nos haría falta que México produjera muchos más diccionarios para cada vez tener mejores. Sí, yo estoy pensando, por ejemplo, en un diccionario bilingüe, porque me estoy imaginando que la gente que vive aquí en Estados Unidos echará mano también, depende de su nivel de español, de pronto echarán mano de diccionarios bilingües. ¿Y cuántos diccionarios bilingües serán de inglés de Estados Unidos a español de México, por ejemplo? Y no de inglés de Inglaterra a español de España. Sí, aunque los ingleses han tratado de reflejar yo mismo he trabajado en varios diccionarios bilingües. Trabajé en uno que resultó ser Oxford, pero que originalmente era Collins. Luego Collins quebró, se murió el dueño de la gran empresa y no sé qué, y terminaron vendiendo la investigación. Y yo vivía en un pedazo en Londres y otro pedazo en España, pero nos contrataban a 3 mexicanos para hacer la parte mexicana de ese diccionario. Excelente. Bueno, pues antes de terminar, yo quisiera hacer énfasis en decirle a nuestros radioescuchas, a todos los que nos estén escuchando, que el Diccionario del Español de México es su amigo, es su herramienta, que lo tengan, que lo usen, que esperen la app y la instalen en su teléfono cuando esté disponible, porque realmente yo no he visto un lugar con más dudas sobre cuál es el español que hablamos o que deberíamos de hablar Hay los en la mexicanos. página además una parte en donde puedes escribir al diccionario y hacer preguntas y te contestamos. Sí, las dudas que tengamos se las podemos hacer llegar. Eso está maravilloso. Y bueno, finalmente, realmente para cerrar, te quisiera preguntar, en la primera parte mencionaste que en el diccionario, en este sitio electrónico, hay mucha información. O sea, más allá de simplemente la palabra y su definición, hay mucha información. ¿A qué información te referías? Me refiero a las posibilidades de búsqueda que tienes. Tienes posibilidades de búsqueda de muchas maneras. Por ejemplo, en las casillas de búsqueda hay, por ejemplo, una casilla que te permite buscar por región o por nivel de lengua. Entonces podrías decir, por ejemplo, a ver, dame todas las palabras que digan, ¿sabes el nombre científico del chile, por ejemplo, de un chile? Capsicum, no sé qué. Pones ese capsicum, no sé qué, y entonces te enlista el chile al que te estás refiriendo con el nombre científico y te enlista cómo se dice en cada región de México. Por ejemplo, ¿cómo se dice chipotle en Yucatán? Si sabes el nombre científico, sí. Ay, sí, no me lo sé. Sí. Bueno, lo que pasa es que puedes ir al diccionario y decir, tú conoces chipotle, ¿no? Okay. Entonces, veo chipotle, ves el nombre científico ahí, pones el nombre científico y ves cómo se dice en el resto de México. Bueno, eso está utilísimo. ¿No? Sí, para los que cocinamos. O puedes decir, dame el vocabulario de Caló, o solo dame estas palabras cuando las acepciones que se usen en Sinaloa. Okay. ¿Me explico? Entonces, y puedes buscar por pedazos, por ejemplo, dame todas las palabras que empiecen con Apple y le pones un asterisco y entonces te va a traer aplicación, aplicar, a todo lo que empiece con Apple o que termine con, ¿no? Aplomo.
Sí, entonces puedes buscar por raíces, muy interesante. ¿no? Pues, vi también que había un iconito, ahora que lo mostraste, había un iconito que decía la escritura de los números. claro, porque hay que saber que, ¿no? Que 13 no es lo mismo treceavo que decimotercero, que, ¿no? Y ahí se explica todo eso. Y decimotercero se acentúa o no, y en fin. Eso es utilísimo, porque justamente es lo que comentábamos. Aquí hay una comunidad muy importante a la que le llaman en inglés heritage speakers, o sea, los hablantes por herencia, los que heredaron el español, que ya nacieron en Estados Unidos y toda su vida escolarizada transcurrió, o una gran parte, en inglés, pero hablan porque sus padres o sus abuelos les hablaban en casa el español. Y de pronto tienen estas dudas. ¿Cómo se escribe este número? Porque no fueron a la primaria en español, fueron a la primaria en inglés, saben perfectamente cómo se escribe en inglés, pero no pasaron por ese trabajo, digamos, de aprender a escribir ciertas cosas, la acentuación, también. Entonces, el diccionario no pretende, no tiene, digamos, un aparato gramatical demasiado complicado. Tiene lo básico y lo resolvemos algunas cosas así con tablas, por ejemplo, ¿no? O tiene los gentilicios de los principales, de todos los estados y todas las capitales de los estados. Si se dice chicagüense o chicagüeño, a ver cómo México, se dice. ¿no? De México, ¿no? Chicaguense. Bueno, ahí te lo vamos a preguntar por el sitio de cómo debemos de decir. Yo les digo chicagüenses porque me suena a lo mejor no chihuahuenses. A lo mejor no tenemos datos. Pues te los mandamos. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿para qué me preguntas a mí si tú tienes los datos? Para que se enteren también en México de lo que está pasando aquí. Eso sí, nos puedes escribir diciendo, nosotros llamamos chicagüenses, chicaguenses o lo que tú quieras, o alguien que diga, yo vengo de Michoacán y en Michoacán decimos tal cosa y ustedes no tienen esa palabra y nos la mandas y la registramos. Ok, ¿no? Excelente. Solo tenemos que buscar después usos. Esa es una buena idea, poner a trabajar al público. Exacto. Que todos trabajemos para nuestro diccionario y que sea el producto de todos. Que nos manden, si pueden, 3 ejemplos de uso de lugares distintos, no del mismo texto, digamos, sino... Puede ser grabación o escrito o en un periódico, lo que sea. Eso no importa. 3 distintos para que nosotros comprobemos que la palabra tiene uso. Para que no les andemos inventando Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que con esto hayamos convencido a nuestros escuchas de que este diccionario es una herramienta utilísima, que es gratuita además y que está a la disposición de todos, y pues esperamos que realmente tenga un gran éxito y que invitar a todos a participar enriqueciendo este acervo, este patrimonio cultural que es el Diccionario del Español de México. Muchas gracias Francisco, por tu visita y por esta explicación que nos has dado. Gracias a ti. Y enhorabuena. Pues bueno, queridos, ya escucharon todos que pueden escribir sus comentarios y dudas también a través de la página del Diccionario del Español de México, y a nosotros, por supuesto, a Voces del Español, a Spanish Public Radio, hacernos llegar sus comentarios, sus felicitaciones o quejas. Todo se recibe aquí. Se me olvidó decir que efectivamente es un espacio libre de censura y nos parece bien que también las groserías tengan un espacio en el diccionario. El programa pasado hablamos sobre el albur y pues todo esto forma parte de quiénes somos, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta la próxima.